Hubo un tiempo en que dejé de orar sin darme cuenta. Las palabras se secaron, el silencio fue llegando. No fue una decisión, fue el peso de tantas cargas que intenté resolver solo y me fueron apagando. Seguí con los gestos, con la forma de siempre, pero por dentro la fe se volvió como un hilo. Más costumbre que encuentro, más rito que fuego, menos certeza que antes me calentaba el pecho. No fue ateísmo, fue cansancio espiritual. Es distinto y quien lo vivió sabe la diferencia entre una duda de la mente y un desierto emocional de quien amó a Dios y perdió el calor de la presencia. Mi fe casi se murió en silencio, sin alarma, sin una crisis grande, solo se enfrió de a poquito. Hasta que un día miré por dentro de mi alma y lo que antes ardía estaba casi apagado. Mi fe casi se murió, pero algo me sostenía. Una presencia que no sentía, pero estaba. Una mano que no veía, pero no me soltaba. Y era el hilo que mantenía viva mi fe. Fui honesto con Dios como nunca lo había sido. Le dije que no entendía, que estaba bravo, que dudaba, que sus promesas se sentían demasiado lejos y que mi fe temblaba, cansada y quebrada. Y en esa honestidad cruda, sin palabras bonitas, pasó algo que todavía no sé explicar bien. No fue una voz, no fue una señal inmediata, fue la certeza de que Él no me iba a rechazar. Aprendí que una fe que nunca fue al desierto no sabe todavía de qué está hecha, que la duda no siempre es lo contrario de creer. A veces abre una puerta más profunda, Dios no desaparece cuando la fe se debilita. Y en medio de esa debilidad entendí que su presencia no depende de lo que siento, permanece incluso cuando yo no sé seguir. Una fe que casi muere no siempre es fe débil, es una fe honesta que tocó fondo, que no quiso quedarse en apariencias y bajó hasta el lugar más hondo. No vengo a contar una victoria arreglada, vengo a decir que casi no sobreviví y que no me sostuvo mi fuerza espiritual. Fue la mano de Dios sosteniéndome a mí. Y fui volviendo, no de una vez sino en pedazos, en oraciones sin forma, apenas con presencia, en silencios que dejaron de sentirse vacíos, en pequeñas luces que llegaron sin aviso. Fui reconstruyendo una fe diferente, más honesta, más probada, más real. Una fe que conoce la oscuridad y aún así aprende a cruzar el vendaval. Mi fe casi se murió en silencio, sin alarma, sin una crisis grande, solo se enfrió de a poquito. Hasta que un día miré por dentro de mi alma y lo que antes ardía estaba casi apagado. Mi fe casi se murió, pero algo me sostenía. Una presencia que no sentía, pero estaba. Una mano que no veía, pero no me soltaba. Y era el hilo que mantenía viva mi fe. Hoy mi fe tiene cicatrices y no las escondo. Son prueba de que fue real y fue probada. Llegó al fondo, volvió del fondo y regresó más firme que antes de la jornada. Hoy cuando alguien dice que su fe se está apagando, no le doy respuestas fáciles ni frases armadas. Le digo, conozco ese lugar, sé lo que se siente y Dios sigue ahí, aunque no sienta.
necesitas nada. Mi fe casi se murió, pero Dios todavía me sostenía la mano. No porque yo fuera fuerte, no porque lo mereciera, sino porque Él no suelta lo que decidió sostener. Y eso fue suficiente. Mi fe casi se murió y yo sé lo que significa. No fue metáfora, fue real, fue el hilo más fino. Pero ese hilo no se rompió por mi fuerza, sino por la mano de Dios sobre mi camino. Mi fe casi se murió, pero Dios me sostenía con la firmeza de quien no necesita verme bien para no soltarme en medio de la noche fría y quedarse conmigo hasta volver a creer. Mi fe casi se murió, pero Él todavía me sostenía. Hubo un tiempo en que dejé de orar sin darme cuenta. Las palabras se secaron, el silencio fue llegando. No fue una decisión, fue el peso de tantas cargas que intenté resolver solo y me fueron apagando. Seguí con los gestos, con la forma de siempre, pero por dentro la fe se volvió como un hilo. Más costumbre que encuentro, más rito que fuego, menos certeza que antes me calentaba el pecho. No fue ateísmo, fue cansancio espiritual. Es distinto y quien lo vivió sabe la diferencia entre una duda de la mente y un desierto emocional de quien amó a Dios y perdió el calor de la presencia. Mi fe casi se murió, en silencio sin alarma, sin una crisis grande, solo se enfrió de a poquito. Hasta que un día miré por dentro de mi alma y lo que antes ardía estaba casi apagado. Mi fe casi se murió, pero algo me sostenía, una presencia que no sentía, pero estaba una mano que no veía, pero no me soltaba, y era el hilo que mantenía viva mi fe. Fui honesto con Dios como nunca lo había sido. Le dije que no entendía, que estaba bravo, que dudaba, que sus promesas se sentían demasiado lejos y que mi fe temblaba, cansada y quebrada. Y en esa honestidad cruda, sin palabras bonitas, pasó algo que todavía no sé explicar bien. No fue una voz, no fue una señal inmediata, fue la certeza de que Él no me iba a rechazar. Aprendí que una fe que nunca fue al desierto no sabe todavía de qué está hecha, que la duda no siempre es lo contrario de creer. A veces abre una puerta más profunda, Dios no desaparece cuando la fe se debilita, y en medio de esa debilidad entendí que su presencia no depende de lo que siento, permanece incluso cuando yo no sé seguir. Una fe que casi muere no siempre es fe débil,
Es una fe honesta que tocó fondo, que no quiso quedarse en apariencias y bajó hasta el lugar más hondo. No vengo a contar una victoria arreglada, vengo a decir que casi no sobreviví y que no me sostuvo mi fuerza espiritual. Fue la mano de Dios sosteniéndome a mí. Y fui volviendo, no de una vez, sino en pedazos, en oraciones sin forma, apenas con presencia, en silencios que dejaron de sentirse vacíos, en pequeñas luces que llegaron sin aviso. Fui reconstruyendo una fe diferente, más honesta, más probada, más real. Una fe que conoce la oscuridad y aún así aprende a cruzar el vendaval. Mi fe casi se murió, en silencio, sin alarma, sin una crisis grande, solo se enfrió de a poquito, hasta que un día miré por dentro de mi alma y lo que antes ardía estaba casi apagado. Una presencia que no sentía, pero estaba. Una mano que no veía, pero no me soltaba. Y era el hilo que mantenía viva mi fe. Hoy mi fe tiene cicatrices y no las escondo. Son prueba de que fue real y fue probada. Llegó al fondo, volvió del fondo y regresó más firme que antes de la jornada. Hoy cuando alguien dice que su fe se está apagando, no le doy respuestas fáciles ni frases armadas. Le digo, conozco ese lugar, sé lo que se siente y Dios sigue ahí, aunque no sientas nada. Mi fe casi se murió, pero Dios todavía me sostenía la mano. No porque yo fuera fuerte, no porque lo mereciera, sino porque Él no suelta lo que decidió sostener. Y eso fue suficiente. Mi fe casi se murió y yo sé lo que significa. No fue metáfora, fue real, fue el hilo más fino. Pero ese hilo no se rompió por mi fuerza, sino por la mano de Dios sobre mi camino. Mi fe casi se murió, pero Dios me sostenía. La firmeza de quien no necesita verme bien, para no soltarme en medio de la noche fría y quedarse conmigo hasta volver a creer. Mi fe casi se